Gracias a Dios porque un día más nos permite buscar de su palabra, sea que nos hayan pasado este audio o lo hayamos buscado puntualmente, sea Dios hablando a nuestro corazón. Así que te animo a orar, a apartar un momento en medio de la rutina tan pesadita del día y pedirle al Señor que hable a través de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Bienvenido. El capítulo 14 empieza, es una continuación del capítulo 13 que estuvimos leyendo el día de ayer. Veíamos también de que Israel estaba a punto de entrar en guerra contra los filisteos. Vemos como en medio de esto es Jonatán quien le dice a su criado que vayan hacia un destacamento de los filisteos. Esto no se lo van a comunicar a su padre y van a ir, ¿no? Por otra parte, Saúl va a estar aún con 600 hombres en la región de lo que viene a ser Migrón. Y bueno, yendo a lo que pasa con Jonatán y con su criado, vamos a ver que él le dice algo muy importante en el versículo 6, ¿no? Dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán sabía que Dios tenía, a un Dios de imposibles, a un Dios que nada podía detenerlo. Y es así como se aventura a ir hacia la guarnición de los filisteos. Él le dice a su criado lo siguiente en los versículos 9 y 10, que si ellos se presentan ante los filisteos y los filisteos les dicen que ellos suban, que vayan hacia ellos, ellos van a entender que Jehová los ha entregado en su mano. Así que ellos van hacia este destacamento y los filisteos les van a decir en el versículo 11, ¿no? He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Bien recordamos el capítulo anterior lo que pasó, que el pueblo le entró tanto temor que muchos empezaron a desertar de la batalla y a esconderse en cuevas, en cavernas. Y eso lo dicen en son de burla para Jonatán y su paje, ¿no? Asimismo, después de esta frase, les dicen a Jonatán y a su paje que puedan subir. Y vemos cómo esto Jonatán entiende que es una señal de que Dios los había entregado en su mano. Así que van y vemos en los versículos 14 y 15 que el Señor entrega en la mano de Jonatán a este destacamento de filisteos. La Biblia menciona que dentro de un territorio no tan grande, Jonatán llega a matar a 20 de ellos. Y hay gran pánico en los filisteos. ¿Qué es esto que estaba pasando? Asimismo vemos que hay consternación y es Dios quien envía un terremoto. El versículo 15 nos habla de esto, dice así: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dios en su soberanía permitiendo esto en este campamento. Esto no hace más que asustar a todos los filisteos que estaban ahí, y en ese momento que estaba todo revuelto, empiezan uno contra el otro, siendo del mismo bando, siendo los mismos filisteos, se empiezan a herir. Los israelitas que estaban para el otro lado ven que hay cierto pánico, ven que hay movimiento en el campamento enemigo de los filisteos, y es así como el versículo 23 nos narra y dice algo bien importante que vamos a resaltar, ¿no? Y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Vemos cómo es que el Señor sale en rescate por su pueblo, pelea sus batallas. El Señor envía un terremoto, envía este miedo infundado en los filisteos, y Él toma el control de la situación. Lindo reconocer esto, que no fue la estrategia militar, que no fueron la cantidad de hombres, sino el mismo Señor dándole la victoria a su pueblo. Los israelitas al ver esto van a ir y van a perseguir a los filisteos que quedaban, ¿no? La palabra menciona que incluso los que habían desertado o los que se encontraban escondidos salen de donde estaban y empiezan a perseguir a los filisteos. Pero algo triste que vamos a ver también acá es el juicio apresurado de Saúl, ¿no? Él le dice al pueblo que nadie, que ninguno de ellos podía comer. El versículo 24 nos dice esto, ¿no?
Y juramentó al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. En esta batalla el pueblo se cansa, pero es Saúl quien dice que hasta que no sea la noche, hasta que él no haya terminado y no quede ningún filisteo, no iban a poder comer, ¿no? Eso es un juicio apresurado. Vamos a ver que el pueblo va a temer, no va a comer. Incluso la palabra menciona que había, ¿no?, unos panales de miel cuando el pueblo llega a la parte del bosque, pero no lo comen por temor a lo que Saúl había determinado. Y en medio de este juicio, en medio de lo que esto había pasado, vemos que el pueblo sigue persiguiendo a los filisteos. Llegan de Micmas hasta Jalón, lo dice el versículo 31. Eso son aproximadamente 24 kilómetros, no era nada sencillo, el pueblo estaba cansado. Y en medio de esto es el pueblo pecando contra el Señor, ¿no? El pueblo ya desesperado por no haber comido, hace algo que el Señor había determinado que no se debía hacer. Versículo 32 dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. En distintos versículos que ya hemos podido leer con anterioridad, Génesis 9 al 4, Levítico del 7, 26 y 27, Deuteronomio 12, 16, Deuteronomio 15, 23, nos habla que el Señor había dispuesto y les había dicho a su pueblo que no debían comer los alimentos con sangre, ¿no? Ya el Señor lo había mandado así. Y en medio de lo que pasa, la situación en la que vemos el pueblo por hambre empieza a actuar de una manera que no es correcta y que va en contra del Señor y lo que Él ya había determinado. Por otro lado, cuando ya estaban en el bosque, la palabra menciona que Jonatán se aproxima a comer la miel que estaba en los panales y su semblante cambia, ¿no? Otra versión menciona que mejoró su semblante, que estuvo un poco más lúcido, que renovó sus fuerzas, ¿no?, frente a la cansada batalla. Le avisan a Jonatán de que es lo que había dicho su padre, y Jonatán menciona, ¿no?, que esto no había sido algo bueno, algo sabio, porque el pueblo desfallecía por todo el trajín que tenían y que habían hecho hasta el momento. La noticia de que el pueblo estaba pecando llega hacia Saúl. Saúl, al verse en esa situación, lo único que dice es que traigan una piedra para que ahí puedan el pueblo matar a los animales, escurrir la sangre y no pequen de esta manera al Señor. Sin embargo, vemos, ¿no?, que él no reconoce que parte de lo que había pasado es que él había actuado de una manera necia, se había precipitado en sus palabras y no había considerado, aunque la responsabilidad era del pueblo por haber actuado así y haber comido alimentos con sangre, siendo el Señor determinante y habiendo dicho que esto no estaba bien, parte de la responsabilidad también recae en Saúl por él haber dado este mandato muy apresurado, por haber dicho este juramento. Luego de esto, Saúl se va a disponer a ir otra vez a la batalla contra los filisteos. Sin embargo, no va a consultar a Dios, y uno de los sacerdotes le va a decir, ¿no?, que consulte al Señor. Saúl va a consultar y no va a escuchar respuesta de Dios. No sabe por qué pasa esto, o dice no saber por qué es que Dios no está respondiendo. Así que decide echar las suertes y decide ver por qué pasaba esta cosa, ¿no? Porque es que Dios no le estaba respondiendo a él. Una vez más, vemos cómo otra vez actúa de manera necia al hablar, ¿no? Dice, vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá, ¿no? Si es que había pecado en alguien, la persona que había pecado iba a morir, así sea su hijo, ¿no? Y otra vez Jonatán, o Saúl en realidad, vemos cómo actúa de esta manera tan precipitada. Las suertes son echadas y vamos a ver que va a salir Jonatán, y es ahí donde Saúl le pregunta, ¿no?, qué es lo que había pasado, qué es lo que Jonatán había hecho. Y Jonatán le va a decir que había comido la miel, que él no sabía de lo que su padre antes había mencionado, y que si es que por esta razón él debería de morir. Otra vez Saúl habla y le dice, ¿no? No sabemos si es su orgullo o qué fue lo que en ese momento pensaba Saúl, pero le dice,
Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Esto lo dice en el versículo 44, ¿no? Y vemos cómo pasa esto con Saúl, cómo es tan ligero de palabras, ¿no? Frente a esto el pueblo agarra y reacciona y dice, va a morir Jonatán, él va a morir, él ha sido quien ha traído la victoria a Israel, ¿cómo vamos a dejar que esto pase? Nadie va a tocar ni un pelo de su cabeza. La Biblia menciona que es así como el pueblo libra de la muerte a Jonatán, ¿no? Pero algo que vamos a resaltar el día de hoy es la manera y cómo se dirigía a Saúl, ¿no? Saúl no actuaba correctamente de acuerdo a lo que Dios le había establecido, sino que era un hombre que se dejaba guiar por sus emociones del momento, ¿no? Bien lo veíamos el día de ayer. Y al ser guiado por sus emociones, llega a ser ligero de palabra, ¿no? No considera lo que estaba pasando con el pueblo, sin embargo, él sienta diferentes cosas, ¿no? Que nadie coma, que va a morir de frente a la persona que haya actuado mal. Y vemos que de esta manera él empieza a ser necio, a actuar neciamente. La palabra menciona en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El Señor nos enseñe a actuar de manera prudente, al no ser guiado por nuestras emociones, al no hablar con ligereza, sino considerar que toda palabra que salga de nuestra boca debe honrar a Dios. Así que vamos a orar por esto. Señor, sé tú quien nos dirija a la hora de hablar. Padre, tu palabra dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Y te pedimos, Señor, que nos hagas sabios, que nos permita, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe al momento de hablar, sea con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros compañeros del trabajo o de la universidad. Que no nos precipitemos, Señor, a ser los primeros en decir algo, sino que las palabras que salgan de nuestra boca te honren, Señor. Guía, Señor, y dirígenos en medio de la edad en la que estamos. Que nuestras palabras te honren, Señor. Que toda nuestra vida te honre. Gracias porque escuchas, Señor, nuestra oración y porque eres tú, Señor, quien nos oye. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias a Dios por este tiempito, amigos. Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana para seguir meditando en su palabra. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Chao.